Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Gracias a la Iglesia, gracias a todos quienes escuchan en otros países acerca de la bendita palabra de nuestro Dios. En este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que también ya tenemos varios años de estar escudriñando este valioso estudio, ahora lo que concierne a la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, concierne acerca de la última cena que tuvo con sus discípulos. Y vamos a dedicarle, creo que 2 o 3 estudios acerca de cuando Él dijo: haced esto en memoria de mí. Y ya sabemos que este es un servicio devocional para el domingo en la mañana, donde hacemos este memorial de la muerte de Cristo Jesús. Yo quiero decir esto, que para muchos cristianos que el Señor nos ha permitido estar en la iglesia por ya una buena cantidad de años, lo que van a oír a lo mejor no les parezca nada nuevo y su razonamiento sea: pues eso ya lo sabía, eso yo lo entiendo. Pero hay una cosa, yo siempre he dicho esto, que dentro de la iglesia es la naturaleza que nos mantenemos predicando, enseñando el Evangelio, y su naturaleza es que se sigan agregando nuevos cristianos, nuevas cristianas, y debido a ello nosotros tenemos que enseñar la doctrina básica, y una de las cosas básicas que ellos tienen que aprender es acerca de este memorial. ¿Por qué lo hacemos? Tienen que entenderlo, porque si no lo entienden, muchas veces se hace aquello sin entendimiento, se hace como que fuera un rito, nada más, nada menos. Y no deseo, ni es el deseo, por supuesto, de nuestro Señor, el que nuestros hermanos tiernos en la fe caigan dentro de esta situación. Yo exhorto a todos mis hermanos, compañeros de milicia, predicadores en todas partes del mundo, que no descuidemos esta enseñanza para los nuevos convertidos a Cristo Jesús. Al creer que la cena del Señor es esencial para nuestra experiencia cristiana, centraremos nuestro servicio devocional en esta fiesta memorial. A medida que repasemos lo que la Biblia enseña, trataremos de responder preguntas que la gente a veces hace acerca de la cena del Señor. Por ejemplo, viene a mi mente ya hace muchos años que yo llevé a una amiga, y más que amiga, pariente. Esta pariente había concluido el curso bíblico, había entendido parte de la palabra de nuestro Dios, y al momento de repartir los elementos de la cena del Señor fue bastante prudente ella, y al oído me dijo: mire, Alex, y yo puedo tomar esos elementos. Yo le dije: no es necesario, porque no pertenece a la iglesia de nuestro Señor. Sin embargo, si lo hace, no pasa nada. ¿Ve? Es decir,
no estoy también en la posición de que nuestros amigos lo pueden tomar. No estoy en esa posición, sino que fue una respuesta, por decirlo así, diplomática, para que ella no se sintiera ofendida en el sentido de que había llegado a visitar la iglesia. A medida que repasemos lo que la Biblia enseña, trataremos pues de responder preguntas que comúnmente se hacen. La Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesús hace casi 2000 años. Y la ocasión para ello fue la fiesta de la Pascua que comieron Cristo y sus apóstoles unas horas antes que Él muriera. Y el relato bíblico se encuentra en Marcos o en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y 1 Corintios capítulo 11. Yo le pido a usted que escuche con reverencia mientras se lee el pasaje de 1 Corintios. Y hago una observación y una petición. Generalmente los hermanos que pasan a presidir la mesa del Señor, es bien común que usen el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 29. Y lo hemos escuchado tanto que lo escuchamos de una manera que ya no le ponemos cuidado. Pues yo le pido a usted que no tenga esa actitud, que siempre, cada primer día de la semana, lea, medítelo y lo haga con reverencia. Entonces, nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer los versos 23 hasta el 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los seres humanos somos tan prontos para olvidar. Eso es bien natural en el ser humano. Y yo lo puedo ilustrar en las parejas de matrimonios que ya tenemos muchos años ya de casados. En el caso nuestro, 41 años de casados. Y muchas veces mi esposa me recuerda algo a mí, y cuando ella me recuerda algo a mí pasó de noche. Yo no lo recuerdo para nada.
Lo mismo pasa cuando yo le cuento algunos episodios del pasado. Y también sucede con ella, que me dice, yo no me recuerdo nada de eso. Eso es una conducta mental de todo ser humano, que los seres humanos somos tan prontos para olvidar. Entonces, por eso es que estoy diciendo que es necesario que a la iglesia continuamente le tenemos que estar enseñando sobre lo que es la cena del Señor, sobre todo cuando van surgiendo nuevos cristianos, nuevas cristianas. Debe de haber siempre un plan de enseñanza para estos nuevos cristianos y que no tomen la cena del Señor de una manera ritualista. Yo puedo observar con solo ver la cara de un hermano o de una hermana cuando se está repartiendo los elementos de la cena del Señor, que no está haciendo memorias. Se ve claramente que su mente, su corazón está divagando. Entonces es por esta razón que establecemos memoriales. Memoriales que, por ejemplo, hay memoriales para edificios y ceremonias, memoriales cuyo fin es estimular vuestra memoria. Hay memoriales que son famosos. Por ejemplo, hay un famoso ejemplo del mundo del Taj Mahal. Yo creo que mucha gente ha oído del Taj Mahal. Y este fue un príncipe. Hizo un memorial erigido, un príncipe hindú que erigió un memorial en el sepulcro de su esposa. Fue el deseo de él, pero la ilustración que les pongo es que es un memorial, que nada tiene que ver con la cena del Señor, eso es evidente. La Biblia, hermanos, nos habla de muchos memoriales, entre los cuales se incluyen una buena cantidad de ellos, y yo les menciono algunos de ellos nada más. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris nos recuerda la bondad de Dios. La bondad de Dios de que después de que envió el diluvio por la maldad que había en el mundo, envía este diluvio y destruyó todo ser viviente y animal. Solo preservó a Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas y cada pareja de animales, y puso el arco iris. ¿Y qué sucede? Que cuando vemos el arco iris, la gente no sabe. Nosotros como cristianos que lo sabemos, pero la gente dice, mire qué lindo el arco iris. Pero no, es un memorial que Dios puso recordando que nunca más este planeta lo va a destruir con agua. Tenemos otro memorial, las piedras de Jacob, cuyo propósito fue ayudarle a recordar lo que Dios estaba, o que Dios estaba con él. Y esto lo puede usted ver en el Génesis capítulo 28, versículos 10 hasta el 22. Tenemos el memorial de la fiesta de la Pascua, que conmemoraba cuando los israelitas fueron liberados de Egipto. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 12, verso 14. Hoy en día erigimos lápidas sobre los sepulcros de seres queridos con el fin de que sean recordados. Hace un par de semanas mi esposa y Vanessa y yo fuimos a visitar
el memorial, o sea, la lápida donde están enterrados mi padre y madre. Y vimos pues esa lápida, son memoriales. Entonces Jesús, sabiendo que la gente olvidaba pronto, instituyó el más grande memorial de todos, la Cena del Señor. La Cena del Señor. Ve, instituyó pues el memorial más grande de todos, la Cena del Señor. Y la prueba de ello es que lo hacemos cada primer día de la semana. Ven, para ese memorial, él podía haber elegido cualquier material que deseara. Entre los que se podían haber usado se encuentran, por ejemplo, el mármol, los metales preciosos, las joyas de inestimable valor, porque él es digno del más costoso memorial que jamás se construyó. Pero, sin embargo, él eligió dos de los elementos más comunes de toda la tierra. Hablo del primero, hablo del pan. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 26 de Mateo 26. El pan es tal vez el alimento más universal que existe. A cualquier país que vayamos, por pobre que sea, existe el pan. Casi todo el mundo come pan. El trigo es un ingrediente primordial de la mayoría de los panes. Es uno de los granos más comunes que hay sobre la tierra. Ahora bien, ¿qué clase de pan usó Cristo? Se sabe de los que por falta de conocimiento han usado una galleta salada. Hay personas o hay cristianos dentro de la iglesia que han usado hasta pan francés, error. Conocí de iglesias en el pasado que por razones de olvido se les olvidó o se le olvidó a la hermana que hacía el pan para esa congregación y ya casi para llegar al memorial salió corriendo y lo que hizo fue a traer a algún lugar tortillas de maíz. Lo partió y los hermanos ignorantes en esa situación pues repartieron esta tortilla. Error. Después voy a decir algo sobre cuando pasan estas situaciones. Bueno, la gente puede haber cometido estos errores o haber hecho uso de panes leudados cuando celebran la Cena del Señor. Hay que recordar, sin embargo, que Jesús instituyó el memorial durante la fiesta de la Pascua. Ahí lo dice en el verso 19 de Mateo 26. Durante esa fiesta se eliminaba toda levadura de la casa. La levadura es un ingrediente tal como el cremor llamado tártaro que hace que la mezcla crezca y que la masa crezca, especialmente por el proceso de fermentación. Dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12
y el versículo 15. Éxodo capítulo 12 y el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, noten, será cortado de Israel. Yo me pongo a pensar si esa ley continuara para nosotros los cristianos hoy en día. Yo creo que una buena cantidad seríamos cortados. Este fue el pan que se usó para instituir la cena del Señor. El pan sin levadura es especialmente apropiado para representar el cuerpo de Jesús. En el Nuevo Testamento se usa a menudo la levadura para representar la influencia avasalladora del pecado. Por ejemplo, veamos en 1 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 8. Dice así: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, el pan sin levadura, pues, es un símbolo apropiado del cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a leer Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros pues tenemos que entender pues esta situación claramente. Bueno, hemos hablado del pan, pero el segundo elemento que él usó fue el fruto de la vid. En Mateo capítulo 26, versos 27 al 29, nos dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En aquel tiempo y lugar, la expresión fruto de la vid se refería al fruto de la parra. Nosotros, por nuestro clima, no tenemos la producción de las plantas de uvas. Solo quienes han ido a otros países han podido verlo donde se produce, o lo hemos visto por documentales televisivos. Podría hacerse notar que en los pasajes de la Cena del Señor no se usa la palabra griega que significa vino, o sea, oinos, sino que se usa, y hay que ponerle cuidado a esto, que se usa la frase fruto de la vid. Fruto de la vid. Enseño esto para que quede claro. Una expresión que incluye el jugo de uva. Incluye el jugo de uva. Las uvas son también un artículo alimenticio común, aunque, como decía anteriormente, no tan universal como lo es el trigo. Las uvas pueden comprarse en la mayoría de los lugares. Se dice que hay personas que viven en lugares
donde no pueden comprarse jugo de uva o uvas frescas, pueden por lo general comprar uvas secas, o sea, lo que nosotros conocemos con el nombre de pasas, y se ponen en remojo para producir un tipo de jugo de uva reconstituido. Algo muy interesante. Como se dijo del pan, el fruto de la vid es apropiado para esta parte del servicio de la comunión. Sea casualidad o no, lo cierto es que a muchos de nosotros, a lo mejor ese tinte rojizo de la mayoría de los jugos de uva nos parece apropiado para representar la sangre de Jesús. Pero doy esta aclaración, es que esto no significa que no podemos usar jugos de uva, por ejemplo, de la uva verde, de la uva amarilla. No quiere decir que no podemos usar eso, no hay ninguna restricción al respecto. ¿Ve? Sin embargo, yo he notado a algunos hermanos cuando ha habido escasez de jugo de uva y que hemos usado el jugo amarillo o ligeramente verde, que como que se sienten incómodos, que no es jugo de uva, pero es jugo de uva. Cuando esta nación de El Salvador tuvo sus 12 años de guerra civil, el jugo de uva, conocido como la marca Welch, escaseaba. Y habían hermanos que iban a Guatemala y compraban el jugo de uva Lozano, ¿ve? Porque escaseaba este jugo, pero lo interesante es que era jugo de uva. Entonces, Jesús instituyó este sencillo memorial usando dos sencillos ingredientes: el pan sin levadura y el fruto de la vid. Lamentablemente, esto es demasiado sencillo para algunos y han convertido el servicio de la comunión en una representación mística, en una representación en la cual le niegan la participación a todos sus feligreses. Se ha desarrollado una elaborada ceremonia conocida como la misa, durante la cual, según se afirma, el pan se convierte en la carne literal de Jesús y el vino se convierte en la sangre literal de Jesús. Es lo que se conoce de esta agrupación numerosa, religiosamente hablando, como la doctrina de la transubstanciación. ¿Ve? Ellos reconocen que estos elementos siguen pareciendo y sabiendo a pan y a vino, pero insisten en que a pesar de esto, son la carne literal y la sangre literal del Señor. Realmente esto es totalmente absurdo, el pensar así y enseñar así como doctrina lo que el Señor dijo. Para defender esta posición apuntan que Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y lo dice en el verso 28 y 26 del capítulo 26 de Mateo. Entonces, es necesario pues tener sentido común para interpretar la Biblia. Para interpretar la Biblia nosotros tenemos que tener un sentido común. Por eso siempre yo ilustro a muchos hermanos que hay aquí en la nación, que los hay en todas las naciones donde existe la iglesia del Señor, que no son estudiados, que no son versados
en asuntos seculares, pero que comprenden con facilidad al escudriñar las Sagradas Escrituras lo que enseña al respecto de la Cena del Señor. En vista de que Jesús estaba presente delante de sus discípulos con su cuerpo intacto y la sangre fluyendo por sus venas, él no podía estar dando a entender que el pan y el vino eran su sangre, su carne y su sangre en el sentido literal de estos términos. En ese momento hay que entender pues que él estaba usando una figura retórica, algo que hizo a menudo. Cuando hablamos retóricamente, hablamos en sentido figurado. Estamos diciendo algo que representa anteriormente, por ejemplo, había dicho: yo soy la vid, yo soy la puerta. Y esto lo tenemos en el Evangelio de Juan 15:5 y en el capítulo 10, verso 9. Luego, en el Nuevo Testamento pueden encontrarse muchos ejemplos de esta figura retórica y les leo o leemos al menos dos de ellas. Vámonos a Lucas capítulo 8 y el versículo 11. Dice en Lucas 8:11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está la figura retórica. La semilla, dice, representa pues la palabra de Dios. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está la retórica. La roca era Cristo. Entonces, nosotros, hermanos, con esto no estaba diciendo que fuera una vid en el sentido literal de la palabra. Él no tenía racimos de uva colgando de él. Tampoco estaba diciendo que fuera una puerta en el sentido literal del término. O sea, él no estaba girando sobre los goznes o sobre las bisagras de un marco de puerta. Él no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo era que había aspectos de semejanza entre él y una vid y entre él y una puerta. ¿Ven? Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como figuras retóricas. Muchas veces oímos hablar a alguien y no lo entendemos. Y si usted ha estudiado un poco, le dice: mire, usted me ha hablado retóricamente, o sea, no le está diciendo en cierto sentido a lo mejor que no le ha entendido, ¿verdad? Entonces, esta figura retórica es común. Si yo le muestro a usted, por ejemplo, un retrato y le digo de ese retrato: mire, este retrato es mi esposa. Usted no pensará que el retrato en sí es mi esposa. Usted entenderá que el retrato es una representación de mi esposa. ¿Ve? Eso es el uso de la retórica. Entonces, del mismo modo, el pan y el fruto de la vid son una representación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Si nos aunamos
a esa situación que literalmente son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, estaremos siempre errados y estaremos propiciando esa doctrina tan errónea conocida como la doctrina de la transustanciación, que habla precisamente del cuerpo y la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo, que en ningún momento la Biblia está enseñando eso. Termino esta primera parte con esta porción que les voy a explicar. Jesús usó los materiales más perecederos para dejar establecido el más imperecedero de los memoriales. El memorial de la Cena del Señor, cada primer día de la semana, hermanos. Usted puede ver que la piedra se erosiona con el tiempo. Mire, hay rocas duras, pero esa roca, después de 20, 30 años, si le está cayendo una gota de agua, aquella roca no mantiene su forma. Por eso existen las estalactitas en cuevas interiores. He tenido la oportunidad, si no me equivoco, de estar en 2 o 3 lugares donde hay estalactitas. Y esta formación es precisamente por un continuo goteo. Nunca termina. Las piedras se erosionan con el tiempo. Los metales preciosos se corroen. Las joyas pueden ser sustraídas. Pero hermanos, el trigo y las uvas siguen existiendo. Mire qué hermoso es esto. Si no hay jugo de uva procesado, de cualquier marca que sea, pero mire, ahí están las uvas. Nosotros no somos productores de uvas en esta nación, pero vaya a cualquier supermercado, vaya a un mercado y usted con facilidad va a encontrar uvas. Y de allí nosotros podemos sacar el fruto de la uva. Entonces, hermanos, no tenemos que hacer un peregrinaje hasta Jerusalén o algún otro lugar distante para visitar este memorial. Está fácilmente accesible para todos. Dentro de unos momentos yo le dije al hermano Nelson, déjame enseñar esta clase primeramente para que la iglesia entienda más, para que los que nos oyen a través de nuestra transmisión en otros lugares comprendamos, lo seguimos aún mucho más. En unos momentos vamos a hacer este memorial. ¿Con qué? Con el pan sin levadura, que ha sido encontrado fácilmente en el supermercado, en una tienda, con el fruto de la uva, que también ha sido encontrado con facilidad en una tienda o en un supermercado. Entonces, nosotros no tenemos que hacer un peregrinaje hasta Jerusalén o algún otro lugar distante para visitar este memorial. Está fácilmente accesible para todos. Está dentro de las posibilidades de todos. Hasta los pobres pueden comprar estos dos sencillos ingredientes. Así es. Entonces concluyo diciendo esto, que este memorial es un ejemplo de la más pura, divina e inspirada genialidad. Y tenía que proceder de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Él quería, y lo vamos a ver más adelante, que recordáramos su sacrificio. Él quería que recordáramos, o que recordemos, lo uso en presente, que recordemos que Él vendrá por segunda vez. Dios bendiga su palabra y nos ayude a que entendamos lo que representa y debe representar para nosotros este hermoso memorial.